Hola, soy Joanna Rodríguez, locutora dominicana experta en lenguaje médico, y te doy la bienvenida a tu podcast, El Diccionario Médico. En este podcast traduciremos esos términos médicos a un lenguaje práctico y llano para que puedas entender con más facilidad qué te dice tu doctor. En este episodio hablaremos del sistema inmunológico, o más bien las defensas. ¿Qué es? ¿Cuáles órganos o células lo componen? ¿Cómo aumentar nuestras defensas? ¿Existen fórmulas mágicas que puedan subirlas? Y concluiremos con recomendaciones para mantener un sistema inmunológico óptimo. Señores, gracias por estar aquí. Ya estamos en el episodio 14. Recuerden que nuestra segunda temporada ya está a la vuelta de la esquina. Asimismo, les exhorto dejar sus comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Me pueden encontrar en Instagram como @Joanna con doble N, R, V, B corta, rayita abajo, voz. Agradecida de todo su apoyo. Sin ustedes, este diccionario médico no existiría. Y bien, hoy hablaremos de un tema que ha estado muy en boca desde que surgió lo que es esta pandemia del COVID-19. Pero antes de la pandemia también era motivo de conversación. Incluso es motivo de lucración de muchas empresas que estimulan la venta de productos que pueden activar lo que es el sistema inmunológico. Pueden reforzar nuestras defensas, subir las defensas. Y bien, existe una fórmula que pueda subir las defensas, para eso estamos aquí. Lo primero es hablar qué es el sistema inmunológico. Muchos piensan que quizás el sistema inmunológico es una sola varita mágica que te fortalece y te bloquea todo lo que te entra al cuerpo, como microorganismos, bacterias, virus, etc. Quizás otros piensan que es un órgano y otros entienden que es una célula o una sustancia quizás. Pero hablar de sistema inmunológico es hablar de un complemento. Cuando hablamos de defensa, las defensas de nuestro cuerpo están compuestas por una estructura. Es un batallón que tenemos y está dividido en diferentes puntos. Recordarles que nuestro cuerpo, esta maquinaria, es una obra perfecta. Es una obra que está hecha para que cualquier cosa que nos suceda, él mismo pueda equilibrar. Eso se llama homeostasis. Es un fenómeno de autorregulación. Si tenemos mucho calor, el cuerpo nos da una alarma. Si estamos enfermos, el cuerpo nos da alarma, que un ejemplo de esto puede ser la fiebre. Hasta en momentos malos de enfermedad, nuestro cuerpo trabaja perfecto, porque lucha para combatir cada una de esas cosas que nos pasan y activan sistemas. Cada uno de esos reflejos, que se llaman síntomas, son indicaciones de que tu cuerpo te está dando una alarma. Si tú tienes tos, es porque tu pulmón tiene algo y quiere tu cuerpo sacarlo. Si tienes fiebres, es porque tu cuerpo tiene algo que está combatiendo. Si te duele la cabeza, hay algo que te está estimulando a que aumente esa presión en tu cabeza y te produzca dolor para que te active. Es una alarma. Entonces, nuestra maquinaria perfecta también es perfecta a la hora de defendernos. Para hablar de defensas, hay que pensar como si nuestro cuerpo fuera una casa. Tú tienes varias entradas. Está la entrada al jardín. Tienes una puerta, que es la primera barrera, tiene una puerta para entrar a la casa, tienes ventanas, tienes sistemas de tubería para entrada y salida de aguas, tiene un sistema eléctrico, tiene un sistema de limpieza que tú mismo lo proporciona. Asimismo, trabaja nuestro cuerpo. Nuestra primera línea de defensa son las llamadas barreras. ¿Y cuáles son esas barreras? Comenzamos por nuestra hermosa piel. La piel es la primera barrera que cubre nuestro cuerpo y nos defiende de agentes externos. También están en el grupo de las barreras lo que son las mucosas, que es lo que cubre toda la parte interna de nuestro cuerpo, de la boca, los intestinos y esas cosas. Están las uñas, están las famosas y mencionadas cutículas que tanto nos quitamos. También es una barrera de defensa para evitar que por esa área entre alguna bacteria. Están los pelos, los vellos. También existen sustancias que están ahí alojadas en la piel, como son las bacterias que viven con nosotros, que viven bacterias en la piel, viven bacterias en zonas internas, como son la mucosa del intestino y la mucosa vaginal, que tienen una flora bacteriana normal. En esa primera línea también soportan lo que son las enzimas, que son sustancias producidas por glándulas. Por ejemplo, nuestra saliva está compuesta de enzimas.
Esas enzimas ayudan a la digestión y también eliminan bacterias. Tenemos órganos como el páncreas y otros tipos de órganos que producen hormonas, producen enzimas, y las hormonas ayudan a crear procesos. Entonces, si ve todo esto, es un conjunto, no es una sola entidad. Luego que pasamos los métodos de barrera, hay diferentes tipos de células que activan las defensas luego de que ese patógeno logró cruzar todas esas barreras. Pero como puedes ver, hablar de defensa es hablar de que varios órganos están trabajando. Está trabajando la médula ósea, que es la que produce las células de la sangre, la fábrica de la sangre, que está en el interior de los huesos. Hablamos de los ganglios, que son las adenopatías o las famosas reumas, como le conocen aquí en República Dominicana, y que mayormente lo que sí podemos visualizar son cuando se inflaman los del cuello. Está también un órgano que se llama el vaso, que tiene función de crear defensas. Está el timo, está un sinnúmero de órganos que cada uno cumple una función específica para que nuestro cuerpo trabaje de maravilla. Y para que cada proceso se logre, se necesitan también sustratos específicos, diferentes y variados. Cuando este sistema inmunológico se activa, luego que pasaron las barreras ya físicas de defensa, y que entra cualquier patógeno, sea bacteria, virus, hongo, lo que sea que entró, se activa lo que es una respuesta inmunológica, o más bien la respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria se divide en dos. Está la llamada inmunidad innata y está la llamada inmunidad adquirida. O sea, seguimos agregando elementos a esta defensa. La inmunidad innata es una inmunidad que nacemos con ella. Es una inmunidad que trae nuestro cuerpo desde la fábrica. Esta no necesita ningún antecedente, ningún entrenamiento, ningún aprendizaje para activarse. Simplemente, cuando entra un invasor, un órgano extraño, lo que sea que entre, esta va a activar una respuesta inmediata. Y esta respuesta inmediata está mediada por diferentes células. Esos invasores tienen sustancias que son detectados como antígenos. Y esos antígenos son los que van a ser atacados tanto por esta inmunidad, que es la inmediata, como por la otra inmunidad, que es la adquirida. Los elementos que conforman la inmunidad inmediata, aquí entran una parte de los glóbulos blancos que están en la sangre, que luego de que se pasan las barreras son los primeros soldados que llegan a defendernos. Y dentro de ellos están los macrófagos, que es una célula que, como su nombre lo dice, fago es de eliminar, fagocitar. Entonces ese macrófago se va a comer esa sustancia. Ese macrófago no ataca a una sustancia en específica, sino que ataca a todos por igual. No es algo específico. Y cuando ataca, activa un sinnúmero de señales, manda voces, manda señales de humo, que son algunas interleuquinas, citoquinas y todas esas cosas, que son las que van a llamar y pedir ayuda para que lleguen los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, algunas células que se llaman asesinos naturales, y también va a servir para activar lo que es la otra inmunidad, que ya es la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida o específica, también se le llama adaptativa, esta no es congénita, no se nace con ella, se aprende. El proceso de aprendizaje comienza cuando el sistema inmunológico de una persona se encuentra invadida por un agresor externo. Llega algo, llega un patógeno, llega lo que sea. Y ese sistema inmunológico va a reconocer esos antígenos. Recuerden que le llamamos antígeno a esos agresores externos. Y cuando reconoce esos antígenos, va a guardar una memoria y va a crear anticuerpos, que son los que van a atacar esos antígenos. Por ende, esta inmunidad se activa luego de que tengamos esta enfermedad, pero también hay otra forma de activarla sin tener la inmunidad, y son las llamadas vacunas. Las vacunas lo que quiere activar es esta inmunidad adquirida, creando esos anticuerpos para poder defendernos específicamente de esas sustancias que nos atacan. Por eso es importante, las vacunas forman parte de las defensas, y esto sí es una medida efectiva que podemos implementar para librarnos de enfermedades. Si quieres saber más sobre cómo actúan las vacunas, el episodio número 1 de este podcast habla de vacunas. La inmunidad adquirida, como ya mencionamos, es un proceso, no es inmediata como la innata, sino que necesita tiempo. Necesita tiempo para reconocer, crear,
hacer esa memoria y crear sus estrategias de batallas. Esta inmunidad está compuesta por también una parte de glóbulos blancos, que son los llamados linfocitos T y linfocitos B. Y los linfocitos B son los responsables de crear los anticuerpos que llamamos inmunoglobulinas. Y esos anticuerpos son los que nos indican si tenemos esa inmunidad activa. También trabajan otras células, otras enzimas, citoquinas, y también el sistema de complemento activa ciertas características en esta inmunidad. Como pudiste ver, son varios los componentes de nuestro sistema inmunológico. Por ende, necesitan varias funciones, varias sustancias, varios mecanismos para producirse. Y aquí la fórmula del millón. ¿Existen fórmulas mágicas que puedan subir el sistema inmunológico? Pues en base a lo que te he mencionado, un complejo multivitamínico, que es el componente de la mayoría de las fórmulas que venden en el mercado para subir las defensas, por sí solo no hace nada. Un antioxidante por sí solo no hace nada. Un shock de vitamina C, infusión intravenosa por 10 días por sí sola, no va a hacer nada. Porque para que todo este sistema se active, inicia en ti, inicia desde tu autocuidado. Y aquí comenzamos con las recomendaciones. La higiene, mantener un pelo limpio, una piel limpia, uñas limpias, dientes limpios, te va a ayudar a mantener más protegida esa barrera de primera línea. Tomar suficiente agua te va a mantener hidratado y va a hacer que la piel, que es una de las primeras barreras, no se te reseque. Y si la piel está en óptimas condiciones, será más difícil que penetren infecciones. Comer frutas y vegetales te va a proporcionar la cantidad de vitaminas que tú necesitas sin la necesidad de llegar a suplementos. Las grasas que tanto tiempo las satanizaron son esenciales. Hay grasas que son saturadas, que no son saludables, y grasas que son insaturadas, que son beneficiosas. Dentro de esas grasas insaturadas son las que funcionan para nosotros producir hormonas, para hacer algunos procesos. Tienen complejos como lo que es el omega 3, que es el componente de la yema de los huevos, que tanto tiempo se criticó. La grasa, en cierto punto, es saludable también. Las proteínas son fundamentales para la producción de todo lo que son los componentes de nuestro cuerpo. El descanso. Durante el sueño, nuestro cuerpo se revitaliza, nuestro cuerpo repara. Y es importante repararlo de agresores que tuvimos todo el día. Por eso es importante descansar de 6 a 8 horas para que esos procesos de formación de enzimas, de formación de anticuerpos, de formación de hormonas se puedan lograr y tener lo que es un sistema inmunológico óptimo. Hacer ejercicios. Mantener nuestro cuerpo en movimiento con ejercicios ayuda a tener mejor movilidad y mejor función en el organismo. Aparte de que nos mantiene saludable, consumimos todas esas calorías que se acumularon en exceso. Sé que a todos nos gusta, bueno, a la mayoría, no voy a generalizar, le gustan un trago social, pero es recomendable evitar el consumo excesivo de alcohol. Hay que tener una ingesta moderada de alcohol. No fumar. Con el cigarrillo sí es recomendable no utilizarlo, porque cuando inhalamos todos esos tóxicos, nuestros pulmones se acumulan, se intoxican, se llenan de humo. Y este pulmón tiene funciones básicas de oxigenar nuestro cuerpo, de llevar oxígeno, de limpiar la sangre. Y cuando lo llenamos de humo, vamos a aumentar los tóxicos. Y esto no va a permitir tener un buen sistema inmunológico funcionando. Vacunarse. Las vacunas se han creado para salvar vidas. Y esta, como ya explicamos, activan lo que es la inmunidad adquirida. Por ende, es un soporte primordial y esencial para que nuestro cuerpo se encuentre saludable. Y hablando un poco de los que son los suplementos se hicieron para eso, para suplementar. Hay personas que tienen déficit de producción de ciertas vitaminas, de ciertos minerales, que no pueden absorber ciertos nutrientes. Esas personas que tienen condiciones especiales deben ser suplementadas. Las personas que no tienen una dieta balanceada y que no consumen las cantidades suficientes de ciertos componentes deben ser suplementados. Por lo tanto, mantener un estilo de vida saludable, con comidas balanceadas, sin extremos, sin excesos, hidratarte bien, dormir suficiente, no fumar, es la base para que tu sistema inmunológico se mantenga activo. Y bueno, amigo, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Recuerda suscribirte y seguirme en las diferentes plataformas sociales para que no te pierdas todo el contenido que tengo para ti. Soy Joanna Rodríguez. Hasta la próxima.